ingratas. La segunda característica para notar la ingratitud en una persona es que menosprecia las cosas que se le han dado en un momento de necesidad. Yo recuerdo a una persona que le iba a dar alimento a un homeless, y sabe, cuando él vio la comida, la olió, dijo: yo no estoy acostumbrado a comer esto, no me gusta esta comida, y la tiró al suelo. Yo lo que quiero es dinero. Y eso es ser ingrato, es menospreciar las cosas que alguien aparta y da para ayudarnos. ¿Cuántas veces la ingratitud una madre la tiene que enfrentar en su propia casa? Se esforzó para hacer los alimentos para sus hijos, y llega el momento de comerlas y lo primero que le dicen: eso no me gusta, otra vez carne, ya estoy cansado de pescado. Y por muy amable y dulce que sea la mamá, se enoja porque se da cuenta que en sus hijos hay una raíz maligna que está creciendo: la ingratitud. Dios ve la ingratitud en la gente, pero sabe, no solo ve que a la gente se le olvida los favores que Dios le ha hecho, y no somos los primeros ni tampoco los últimos. A Israel también se le gestó la raíz envenenada de la ingratitud. Vea por favor Jueces 8:34. En nuestros tiempos, yo quiero decirle, es importante que aunque la gente sea ingrata porque no conoce de Dios o porque la educaron mal, nosotros que somos los hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, reconozcamos que tenemos una naturaleza diferente, y que parte de la naturaleza que Dios nos ha entregado por medio de la sangre de Cristo tiene una característica: el ser agradecidos, el tener gratitud en el corazón. Por eso es que usted y yo amamos a Dios. Y Juan dijo que amamos a Dios porque Él nos amó primero, y eso a usted y a mí no se nos olvida. Vea lo que dice, versículo 34: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. De Israel se hizo un pueblo ingrato, porque olvidó todos los favores que hizo Dios. Todo lo contrario que usted y yo practicamos todos los días. Nos levantamos y le decimos gracias a Dios por la vida que nos da. Eso es gratitud. Recordarse, cuando usted ve a su familia, de cuántas batallas Dios le libró y se lo agradece, mire, eso es agradecimiento para Dios. Eso es ser agradecido. Gloria a Dios, aleluya. Así como Dios dijo, la mayoría de la gente en los tiempos finales va a ser ingrato, Dios también reconoce cuando alguien es agradecido con Él. Amén, aleluya. Yo le pregunto, ¿usted es agradecido con Dios? Amén. Se anima a levantar su mano y decir: yo tengo agradecimiento a Dios. Porque Israel no se acordó, y usted y yo todos los días nos recordamos que las tortillas están en nuestra mesa porque Dios nos bendijo, que hay salud en el cuerpo porque Dios nos protegió, que estamos contentos porque Dios nos ha ayudado, mire, que tenemos planes para el futuro porque Dios es fiel, que han venido luchas, batallas y sinsabores, pero seguimos de pie porque Dios nos sostiene y nos guarda, y no se nos olvida. Y esa actitud de gratitud Dios la ve. Pero la segunda característica, dice el versículo 35, ni se mostraron agradecidos. Quiere decir, menospreciaron lo que Dios les dio. ¿Se recuerda que tenían hambre en el desierto? Y Dios dijo: les voy a dar pan del cielo, y cayó maná. Y ellos lo recogían sin sembrar, sin trabajar y sin pagar. Pero llega un momento en el cual, al probar el maná, dice la Biblia, estaban cansados del maná, que empezaron a protestar delante de Dios. En Egipto comíamos carne
ahí los puerros los teníamos en la casa. Y ahora nuestros ojos están gastados porque solo miramos maná. Y usted y yo podemos decir que ingratos fueron. ¿Por qué? Porque menospreciaron algo que Dios les dio. En la vida usted puede notar si alguien es agradecido o no. Solo observe su conducta. Solo observe la forma en la que se mueve y se conduce durante la vida. Se le olvida lo que Dios ha hecho, ingrato. Lo recuerda, tiene gratitud. Menosprecia lo que Dios ha hecho. Recuerdo a un hombre en una de las cruzadas que hacía allí en Ávila años atrás en un estadio. Yo lo conocí, tenía problemas de cáncer en una pierna y Dios lo sanó. Mire, yo me alegré porque vivía en el mismo vecindario, pero luego sentí una tristeza tremenda porque a los 2 días lo encontré bien borracho. ¿Quién que ha recibido un milagro tan tremendo como sanidad de cáncer se emborracha 2 días después? Si usted dio probablemente por un milagro, mire, hasta el día de hoy le estamos sirviendo a Dios con todo el corazón. Pero la marca es que ese hombre era ingrato. Pero cuando usted y yo valoramos lo que Dios nos ha dado y le expresamos el agradecimiento a Dios, estamos cultivando la gratitud. Y yo vengo a animarlo. Está bien ser agradecidos, pero el agradecimiento puede crecer, debe crecer y merece crecer en nosotros porque Dios lo ve. Y Dios se agrada cuando ve un corazón que tiene gratitud. De tal manera que yo le voy a hablar dentro de unos minutos de 3 tesoros que Dios abre cuando en tu corazón Él ve que la gratitud está creciendo. Y hay 3 tesoros que se cierran cuando Dios ve que nuestro corazón se está haciendo ingrato, no porque estemos pecando, no porque estemos de borrachera, sino porque se nos está olvidando todo lo que Dios hace durante el día, la semana y la vida. Y aunque a veces lo recordamos, nunca le expresamos a Dios esa gratitud que nosotros decimos le tenemos a Él. Hay que expresar nuestra gratitud. Amén, aleluya. ¿Sabe usted que había un hombre con su esposa, 86 años él, 83 ella? Yo llegaba a hospedarme en Costa Rica cada vez que visitaba. Me gustaba mucho ese matrimonio. Se querían bastante, pero la esposa tenía algo. Todos los días. Parecía que lo hacía por molestarlo a él. A cada rato le decía, Juanito, así se llama él, Juanito, y después de todos estos años todavía me amas. Y él se le quedaba viendo, así como a veces ven los esposos, ¿verdad? Con cariño, con ternura, con paciencia. Y le decía, ¿qué quieres decir? ¿Acaso no vivo contigo tanto año? ¿Acaso no nos hemos hecho viejitos juntos? Y él empezaba a reclamar como que peleaban. Pero ella le decía, pero realmente me amás, Juanito. Y llegaba un momento en que él tenía que sonreír y decir, sí te amo. Pero era de todos los días y de a cada rato. Y como vio que yo me di cuenta de eso, se me acercó y me dijo, yo sé que Juanito me ama. Estoy segura de eso. Le puedo decir que a los 86 años no hay mujer a la que él vea si no soy yo. Pero él no sabe el deleite, la alegría y el disfrute que yo siento cuando él me lo dice. Ya lo sabía, pero era mejor que se lo dijera. Así es la gratitud. Dios ve que tú la tienes, pero Él se deleita cuando tú se le expresas. Porque en la vida hay muchas formas de expresar la gratitud a Dios. Yo leí un libro que se llamaba Los 5 lenguajes del amor. Porque a veces las personas piensan que el amor solo se expresa con besos.
o con intimidad. Y ahí se puede comprender que hay muchas maneras en las cuales el esposo a la esposa le dice te amo, y la esposa le responde yo también. Que a veces se tiene que entender para saber. Y dentro de ese libro dice que cuando el hombre se esfuerza, trabaja y todos los días da lo mejor para traerle provisión y que a la esposa y a los hijos no les falte nada, eso también es una expresión de amor. Porque a veces los besos, mire, no son suficientes para decir que amamos a alguien. Yo conocí a alguien, Carlos, era holgazán, pandillero, se casó con una buena muchacha y él decía siempre, la amo, la quiero. Pero pasaba los días acostados en el sofá, viendo televisión. Y no se levantaba para ayudarle a ella, pero cuando miraba que ella pasaba afanada, limpiando, arreglando todo, le tiraba un beso y le decía, por eso te amo. Pero seguía acostado. Mire, ella lavando ropa y él ni siquiera la ponía en el canasto, la dejaba tirada. Y cuando ella pasaba recogiendo, le decía, por eso es que no te cambio por nadie. Pero nunca le ayudó. Y así se la pasaba. En la mesa estaba la sal y le decía, vení, la llamaba donde estuviera, alcanzame la sal. Y ella, viendo lo que la tenía cerca, y le decía, tú eres especial, y le lanzaba un beso. Ni siquiera la sal jalaba. Después de 3 años lo abandonó. ¿Y sabe qué reclamaba él? ¿Por qué me dejó si yo la amaba? Pero a él se le olvidó que el amor comprende muchas formas de demostrarlo, no simplemente tirando besos. Así es la gratitud. Hay muchas cosas que tal vez usted no se ha dado cuenta y las está haciendo por la gratitud que tiene a Dios. Se entrega a Dios sin que nadie lo obliga, se aparta de pecados, de tentaciones, sin que nadie lo ande vigilando, y en su corazón Dios sabe que usted lo está haciendo porque le tiene gratitud a Dios. Y uno dice, ¿cómo le voy a fallar si Él es tan maravilloso, tan fiel y tan hermoso en mi vida? Eso es gratitud. Pero también se expresa sirviéndole a Dios, y se expresa adorándole a Dios, y se expresa, hermano, hasta dándole a Dios. De tal manera que usted y yo toda la vida podemos expresarle gratitud a Dios, no solo al venir al templo, porque aquí también se le expresa gratitud a Dios. Usted canta con ganas, usted se queda bendiciendo al Señor, usted se alimenta de la palabra, mire, usted hace planes, entrega su corazón, se consagra, se reconcilia, tantas cosas por gratitud en su corazón. Pero esa gratitud también se puede expresar en el trabajo, siendo honrado, siendo servicial, siendo prudente. Se puede expresar con la boca, en lugar de mentir, en lugar de criticar, en lugar de dar chismes, mejor voy a alabar a Dios porque le tengo gratitud. La gratitud se puede expresar en la mente, donde uno mismo se reprende cuando la mente se le quiere ir torcida para pensar lo que nadie tiene que pensar. ¿Y por qué lo hace uno? La gente dice porque está aburrido, porque no tiene vida, porque le lavaron el cerebro. No, es porque la gratitud en nuestro corazón no nos permite olvidar los favores que Dios nos ha dado a través de la sangre preciosa de Cristo, y valoramos lo que su sacrificio en su vida es para nosotros. Entonces la gratitud puede crecer. Vea lo que Pablo dijo en Hechos 24:3. Se presenta contra el gobernador o con el gobernador y le va a agradecer. Y le dice, oh excelentísimo Félix, lo que tú nos das lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar. Y luego añade, con toda gratitud. Porque usted se dará cuenta que cuando alguien hornea un pastel y lo va a vender, o lo puede vender por porciones o lo puede vender completo. Así es la gratitud. Uno lo puede expresar por poquitos,
Hay personas, hermano amado, que con poco le agradecen a Dios. Con las demás cosas no le expresan su gratitud. Usted los ve, cambiaron un poquito, su vida está entregada a Dios un poquito, bendice a Dios un poquito y es fiel un poquito. Solo donde llega su gratitud. Pero lo demás todavía está carente de gratitud. Pablo dijo en una de sus cartas, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, ama poco. Así es la gratitud. Cuando uno no recuerda, cuando uno no valora, mire, la gratitud de uno es poca. Gracias a Dios tenemos gratitud. Pero es como un bebé. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que ser como una semilla que tiene que convertirse en árbol y dar fruto. Porque lo que Dios está esperando no solo es poca gratitud, es toda la gratitud. Porque Él ve que en estos tiempos finales la mayoría de las personas va a ser ingrata. Y está buscando a alguien que sea agradecido. Quiere levantar su mano y decir: Señor, somos gente agradecida. Pero queremos que esa gratitud crezca. Antes de ver los tesoros, ¿no? Porque usted se va a dar cuenta que hay cosas que Dios hace a veces sin que tú se lo pidas, porque Dios ve la gratitud que tú tienes y te lo recompensa. Pero de antes, ¿cómo puede crecer nuestra gratitud? Déjeme que le comparta 3 reglas rápidas. El agradecimiento, hermano, es un compromiso voluntario. Eso implica que nadie puede forzar a otro a agradecer. El pastor ni el predicador puede. Te anima, te desafía, te redarguye, pero no puede convertir tu corazón en un corazón agradecido. Esa es una decisión personal. Cuando uno toma el compromiso: Dios, voy a ser agradecido, porque soy tu hijo, tú eres mi padre y te mereces mi gratitud. Uno mismo lo decide. En un pueblito yo llevaba un dulce como estos que traigo acá, y vi a un niño y se lo di. Es tuyo, te lo regalo. Y la abuelita estaba a la par. Y entonces la abuelita le dijo el nombre, le dijo: ¿cómo se dice cuando a uno le regalan algo? Y el niño se quedó como en otro planeta, en otro pensamiento. ¿Cómo se dice? Se dice gra, y el niño no decide. Y se empezó a pasar el tiempo, 10 minutos, 15 minutos. A ver, ya la abuelita se puso enojada, acolorada. Y quería que dijera gracias, y quería que dijera gracias. Es más, yo me sentí incómodo. Es más, le dije: no es necesario que diga nada. Es solo un dulce el que yo le obsequié. ¿Y sabe qué hizo el niño? Primero peló el dulcito, se lo metió a la boca y se fue corriendo. Pero no dijo gracias. Porque la gratitud no puede ser impuesta. Una madre no puede obligar a que sus hijos sean agradecidos. Así como un esposo no puede decirle a la esposa: tienes que ser agradecida. Eso es algo voluntario que uno toma por compromiso. Amén. Y esa manera es la que permite que la gratitud de nosotros crezca. Porque usted sabe que nadie puede ser forzado a comer lo que no quiere, a ponerse lo que no le gusta y agradecerle a Dios lo que no valora. Tiene que ser voluntario. Amén. Por eso es que Pablo a los Colosenses dice lo siguiente, 3:15: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y luego dice: y sed agradecidos. Mire, los desafía, pero usted no ve ningún pasaje donde Pablo los obligue, porque no se puede. Cada uno tiene que decidir: Dios, yo decido, yo quiero, yo me lo propongo, ser agradecido. Y cuando se quiere salir la queja, yo mismo me freno. ¿Por qué me voy a quejar?
si Dios ha sido fiel hasta en lo más pequeño. Y en lugar de quejarme, yo decido, por compromiso personal, Padre, te lo agradezco. Y así es con todas las cosas. Y así empiezo a darme cuenta que puedo dar gracias, que usted y yo podemos dar gracias, valorarlo y practicarlo, porque nosotros tomamos el compromiso. Amén, aleluya. Pablo dijo, sed agradecidos, tomen el compromiso. Uno tiene que ser agradecido. Amén. Lo segundo, para que nuestro agradecimiento crezca, hermano, tenemos que aprender a demostrarlo. A veces las mujeres son más expresivas que los hombres. Una mujer, mire, expresa más los sentimientos. Los hombres nos guardamos los sentimientos. Por eso es más fácil encontrar en congregaciones mujeres que lloran que hombres que lloran. Porque uno de hombre no ha aprendido a expresar muchas veces sus sentimientos, sus emociones. Las mujeres sí. Las mujeres lloran, las mujeres gritan. Las mujeres, hermano, usted las ve, parecieran más activas, más entregadas. ¿Por qué razón? Porque pueden expresar de una mejor manera la gratitud que tienen. Pero tenemos que aprender todos. Amén, aleluya. Un hombre tenía lepra, pero no solo él, había 10 leprosos. Jesús les dice que vayan a presentarse a el sacerdote después de haberse lavado en un estanque, y en el camino los 10 fueron sanados. Mire, Dios nos bendice a todos, Dios nos ayuda a todos, Dios nos toca, protege y ayuda a todos. Pero dice la Biblia que de los 10, uno regresó. Y la pregunta es, y la hizo Jesús, ¿por qué los 9 no regresaron? Porque les hizo falta gratitud. Y el 1, ¿por qué volvió? Porque ese sí tenía gratitud. Y mire lo que él hizo para expresar su gratitud a Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, esa es la primera forma. ¿Cómo expreso mi gratitud para que ésta crezca a medida que pasa el tiempo? Veamos lo que Dios hace. Veamos cómo Dios nos protege. Amén, aleluya. Y a veces nos daremos cuenta, hermano, que aún los problemas que tenemos tienen propósitos buenos de parte de Dios. Y hay que agradecerle a Dios. Amén. Por eso. Amén. Pero uno no lo practica. Este hombre empezó bien. Gloria a Dios. Crezcamos en la gratitud viendo lo que Dios hace. Amén. A veces pensamos, por mi inteligencia me aumentaron el sueldo. No, fue por la bendición de Dios. Amén, Por aleluya. poco choco, hermano pastor, pero como soy bueno, casi trailero, yo me esquivé para un lado y para el otro. Y no fue, hermano, ni por habilidades, ni por vehículo, fue la protección divina de Dios, hermano. Amén, aleluya. Atravesamos tiempos de pandemia y de COVID. Mire cuántos murieron. Y usted y yo fuimos protegidos. Amén, aleluya. No vimos el contacto, pero le aseguro que el contacto estuvo cerca Sí, amén. de nosotros Sí, amén. y Dios nos guardó. Amén. Gratitud, yo empiezo a ver Sí, Señor. que la provisión que llega a mis manos es de Dios, Amén. que la alegría que tengo con mi familia es de Dios. Amén. Y así yo empiezo a crecer en mi gratitud. Lo segundo dice, viendo que había sido sanado, volvió. Cambió en su manera de pensar. Iba al norte y dijo, no, regreso al sur donde está Jesús. Y en la Biblia arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. ¿Cómo expreso mi gratitud para que la gratitud crezca? Cambiando mi manera de pensar. Antes, ¿cómo pensábamos? Como el mundo piensa. Ahora cambiamos a pensar como la Biblia nos enseña. Y con eso tan simple, mire, usted y yo le estamos diciendo a Dios sin palabras, Señor, mi agradecimiento a ti está creciendo. Miro todo lo que tú haces en mi vida
aún en medio de los problemas. Y mi manera de pensar está cambiando para que tú me enseñes, me moldees con tu palabra y yo sea mejor. Y Dios ve en tu corazón que la gratitud está creciendo. Lo tercero dice, volvió glorificando a Dios. Cuando tú y yo alabamos a Dios, expresamos agradecimiento. Porque Amén. nadie le puede decir a una muchacha que linda está si no está enamorada de ella. Una jovencita me dijo, es que no sé si Martín me quiere o no me quiere. ¿Cómo te habla? Ay, me dice, es que eres mi dulzura, eres mi reina, mi princesa, y yo quiero compartir la vida. Ay, ¿todavía dudas que esté enamorado? Le dije yo. Sí, te lo está expresando. Y así es nuestra gratitud a Dios. Con tu alabanza, con tus cantos. Cuando tú decides en tu casa, en lugar de las rancheras, voy a poner este canto que me ministra y que me llena de la presencia de Dios, y te pones a cantarlo. Mira, gratitud a Dios. Amén, aleluya. No solo volvió glorificando a Dios, sino que lo hizo, ¿cómo? A gran voz. Y eso quiere decir que haciendo las cosas más intensas para Dios, hermano, le estamos expresando que nuestra gratitud crece. Amén, aleluya. Usted sabe que hay personas que van a una congregación solo el día del cumpleaños o del aniversario o el velorio de algún vecino que conocen, pero de ahí no se aparecen. Y hay otros que usted los ve que con poca intensidad, ah, hermano, qué bueno que vino. A los 4 meses, ay, hermano, qué bueno que vino. Pensamos que se había ido a otro estado. No, aquí estoy, hermano. Bienvenido. Pero cada vez aparece cada 4 meses. Pero usted conocerá a otros que son más intensos para buscar de Dios. Cada servicio que hay no faltan. De los primeros que vienen, de los últimos que se van. Y siempre contentos, siempre alabando, siempre cantando, siempre llorando. Intensos. Y la gente dice, como no tienen problemas, sí tienen. Como no pasan luchas, sí pasan. Gloria. Pero el agradecimiento en sus corazones va creciendo tanto que su búsqueda de Dios, hermano, se hace más intensa. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Como la persona que antes solo oraba, y tal vez a usted le sucedió, solo oraba por los alimentos. Y todavía eso le dolía. ¿Por qué orar siempre? Si ya Dios sabe. Pero ahora anda orando sin cesar en su mente, en las vigilias, en los ayunos, en todo tiempo. Hasta se junta con otros hermanos, oremos por esto, busquemos de Dios. ¿Y por qué tanta llama, hermano? ¿Por qué tanto fuego? Porque su gratitud va creciendo. Y cuando este hombre estuvo agradecido, las palabras no bastaban, tenía que decirlo a gritos, a Amén, gran aleluya. voz. Amén. Mire Gloria. cuántas expresiones de gratitud. Y dice que se postró en tierra, porque humillarnos delante de Dios, hermano, es muestra de gratitud. Aleluya, gloria a Dios. Porque usted y yo no nos doblegamos, hermano, frente a nada ni frente a nadie, si no lo amamos y valoramos lo que representa para nuestra vida. Y Dios es tan maravilloso que uno se humilla, uno se postra. Amén, aleluya. Este hombre dice que la última expresión, después de postrarse en tierra a sus pies, empezó a darle gracias con palabras. Pero cuántas cosas hizo para mostrar su gratitud, y Jesús lo vio. Y Jesús lo vio. Hágame un favor y dígale a quien está a la par suya, si está despierta o despierto, dígale, Dios ve tu gratitud. Dios ve cómo se lo expresas. Dios ve la intensidad que tienes para darle gratitud a Dios. Y sabe que es lo maravilloso, que Dios la recompensa. Amén. Es aleluya. valioso, hermano, que la iglesia sea una iglesia agradecida. Porque cuando llegamos al trabajo, usted llega al trabajo, probablemente casi todos los de la empresa donde usted trabaja son ingratos. Pero Dios se fija en la gratitud que usted tiene. Y es ahí donde se desatan las recompensas. Amén, aleluya. Ahora sí, comienzo a decirse. Había otras cosas para que nuestra gratitud crezca, pero eso es suficiente. Ve entonces
permítame compartirle 3 tesoros que Dios tiene preparaditos para la persona que tiene gratitud en su corazón. Por eso es que yo le estoy diciendo, busquemos expresar, crecer en gratitud. Primera recompensa: cuando hay un corazón agradecido. Miren, no le estoy diciendo 30, 40 y 80. Cuando hay un corazón agradecido, Dios desata un poder que multiplica la provisión que se necesita para suplir las necesidades de las personas que están alrededor del que tiene gratitud. Amén, aleluya. Tal vez su jefe no sabe cómo usted se llama en su trabajo, pero Dios sabe que usted está en ese trabajo y que tiene gratitud. Y muchas de las bendiciones de la ayuda y de los beneficios que están recibiendo en esa empresa, nadie lo sabe, pero están llegando a través de usted. ¿Por qué? Porque Dios lo entrega a través de alguien que tiene gratitud y beneficia a los que están alrededor. Amén, Dichosa aleluya. su familia. A veces solo usted es el que le agradece a Dios, pero eso es lo importante, que al menos haya uno. Aunque 9 no tengan gratitud, que haya uno. Amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo lo hace Dios? Vea conmigo, Mateo 15, 36. Nos concentramos en esos 3 tesoros. Había mucha gente, casi 8,000 personas, entre mujeres, hombres y niños. Tenían hambre. Y la Biblia dice que la provisión para darles de comer era mínima. 7 panes. ¿Cuántos panes? 7. Y pocos peces. Pero aquí hay un Jesús que tiene gratitud completa en su corazón a Dios. Mire qué valioso es que la gratitud crezca. Porque de 8,000, uno tenía gratitud. Y ese era Jesús. Y la gratitud de él, ¿cómo se la imagina con el Padre? Intensa, completa, total. Amén, Como la que usted dio, tenemos que anhelar tener. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Los partió, dio a sus discípulos, los discípulos a la multitud. Y dice el versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué hizo Dios? Multiplicó la provisión para una necesidad porque había un corazón con gratitud. Uno, hermano. ¿Qué hace Dios maravilloso multiplicando provisiones en nuestra familia si al menos uno es agradecido en la casa? Qué bueno es que el papá le enseña a sus hijos a ser agradecidos. Qué bueno es que la esposa, mire, colabore para ser agradecidos. Pero qué importante, si nadie colabora, si nadie lo hace, que al menos nosotros tengamos gratitud y la expresemos a Dios. Porque eso es lo que Dios mira, la que está en tu corazón. Y entonces Dios puede multiplicar la provisión que necesita tu familia, que necesitan tus hijos, que necesita tu esposa. Y llega el momento en que oramos y Dios no solo responde la oración, sino que da más de lo que nosotros pedimos, esperamos o creemos. Nos está recompensando la gratitud. Pocos panes, pocos peces, y comieron más de 8,000, porque había alguien con gratitud. Ahora tóquese su corazón y diga, tenemos un compromiso. Tenemos que ser agradecidos. Aunque haya necesidades, aunque haya limitación, aunque haya poca comida, aunque no haya suficiente trabajo, aunque hayan peligros y temores de sufrir problemas y persecución, tenemos que ser agradecidos. Y Dios multiplicará su poder para proveernos, sostenernos y bendecirnos para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguna vez le ha pasado que no le iba a alcanzar la comida?
y sirviendo los platos. ¿Le alcanzó para los que llegaron? Porque llegaron los invitados y hasta los que ellos solos se invitaron. Y usted dice, Dios mío, no nos va a alcanzar. Pero con gratitud a Dios, bueno, hay que darle, ¿verdad? Hay que bendecirlo. Y alcanzó. ¿Cuántas veces las finanzas, hermano, no son las que ganan otros? Porque yo me admiro, hermano, cuánto puede ganar una persona aquí en los Estados Unidos. En su país no ganaba casi nada. Aquí, cantidades tremendas. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Que hay gente que gana tanto, no lo disfruta y no le alcanza. Como una muchacha en Guatemala, que ganaba al mes el equivalente a $3,000. Y me llama por teléfono, hermano Herbert, necesito que ore por mí. No me alcanza el dinero. Mire, como que es un ataque del infierno. Ayúdeme, hermano. Y a veces, hermano, uno comete el error de orar por la necesidad de alguien que tiene sin que la persona aprenda lo que tiene que aprender. Bueno, le comento, oré. Y Dios hizo algo hermoso. Le subieron de puesto, le aumentaron el sueldo y empezó a ganar el doble. Me llama y dice, hermano Herbert, Dios nos respondió. Ahora sí me río de la vida. Porque con el doble me alcanza y me sobra. 6 meses después, vuelve a sonar el teléfono. Hermano Herbert, disculpe que lo moleste. Necesito otra oración. ¿Por qué? Le digo yo. No me alcanza el dinero. Es que como el enemigo parece que me vuelve a atacar otra vez. Y entonces le dije, antes de orar, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que manejas tus finanzas? ¿Qué es lo que haces? Y me dijo, hermano, es que yo tengo problemas con comprar. Yo soy compradora compulsiva. Yo miro algo y me lo llevo porque me lo llevo y me lo llevé. Y todo lo meto a la tarjeta de crédito, a tarjeta de crédito, a tarjeta de crédito. Y no pago el total, sino que voy pagando el mínimo. Y tengo varias tarjetas de crédito de tal manera, hermano, que no me alcanza. Entonces yo le dije, no es el diablo, no son ataques del infierno. Aunque Dios te multiplique más veces el salario, nunca te va a alcanzar. Porque estás cometiendo errores que no tienes que cometer. Así es. Y entonces aprendió, y una de las cosas que yo le dije, cancela todas las tarjetas de crédito. Y que ahora la prioridad sea pagar la deuda. Le costó, lloró. Pero al final, mire, aprendió. Así es la gratitud, hermano. Tenemos que aprender que es valiosa, importante y necesaria. Y que cuando tú la tienes, Dios la ve y te la recompensa, multiplicando con su poder lo que Él te provee. Y aunque ganes poquito en tu trabajo, te va a alcanzar. Usted lo va a comprobar, le va a alcanzar. Y aunque sean muchos a la hora de comer, mire, se van a llenar. Y usted lo ha comprobado, se van a llenar. Sí. Gloria a Dios. Porque Dios ve en nuestro corazón que somos sus hijos. No perfectos, pero sí agradecidos. Les muestro el segundo tesoro. Y es que cuando tú y yo tenemos gratitud, Dios se encarga de prepararnos para que recibamos más de las cosas que solo Dios en Cristo nos puede dar. Se lo aclaro. Usted tiene gratitud y Dios lo empieza a preparar para recibir de Cristo. Y esa preparación, la primera vez recibió algo de Jesús, sanidad. Cuando regresa, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró en tierra dándole gracias. Este era samaritano y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vea qué interesante. La primera vez que llegó con Jesús, lo que Jesús le dijo es, sé sano. La segunda vez que llegó, le dijo, sé salvo. No es lo mismo.
No es lo mismo. Pero ¿de quién recibió las dos cosas? De Jesús. Los otros solo recibieron una. Sé sano. ¿Qué pasó con el sé salvo para ellos? No lo disfrutaron. ¿Cuál fue la razón? No regresaron, no agradecieron, se lo perdieron. Pero la gratitud en tu vida y en mi vida nos prepara para que hoy Dios nos dé gozo, mañana Dios nos sane, pasado Dios nos bendiga, después Dios nos proteja y tu vida y la mía esté llena de testimonios, de cosas maravillosas que solo Cristo ha hecho. Y como decían los predicadores de antes, ¿y quién fue? Todos Cristo. ¿Y lo vamos a recibir de quién? De Cristo. Porque Él ve la gratitud. Es importantísimo que nuestra gratitud crezca. Pero finalizo diciéndole, la gratitud Dios la ve y le permite acercarse a tu vida en momentos de dolor, en momentos de pérdida, en momentos de muerte, para hacer que se recupere, se resucite o se supere el mal momento que estás viviendo. ¿Dónde lo encontramos? Con Lázaro y sus hermanos. Amén. Lázaro, el amigo, Juan 11:41, se murió. Y ahí llegó Jesús. La mayoría de las personas decía, y este que le abrió los ojos a los ciegos y resucitó a muchos, ¿no pudo haber impedido que Lázaro muriera? Pero Jesús amaba tanto a Lázaro que se identificó con su dolor. Y es el único versículo donde la Biblia dice que Jesús lloró. Amaba a Lázaro. Esta noche lo que tú y yo sufrimos le importa a Dios. No es indiferente. Él no se cruza de brazos, bueno, a ver cómo sales. No. Jesús lloró al igual que Dios se compadece de nosotros. Pero qué importante es que hay alguien con gratitud. Si no son los demás, tóquese un momentito, así, con su dedito y diga, tienes que ser tú. Tienes que ser El que tenga gratitud. Porque llega Jesús, quitaron la piedra, porque Él dice, quitaron la piedra. Jesús alzando los ojos a lo alto, dice el versículo 41, dijo, Padre, gracias. ¿Se quejó? No. ¿Dudó? No. ¿Argumentó? Tampoco. Agradeció. Y dijo, gracias te doy por haberme oído. Vea qué importante. La gratitud hay que expresarla hasta en nuestras oraciones. Porque a veces las oraciones se convierten en quejas simples delante de Dios. Ay, Señor, cómo me duele. Es que fíjate que la hermana fulanita me hizo esto y yo no le hice nada, pero no es la primera, Señor. Mira que cuando yo era chiquito o chiquita, mi papá, mi tío, mi abuelito, y yo sufrí, yo lloré. Señor, qué miserable, dije cuando tenía 15 años en mi vida, me dieron ganas de morirme, pero seguí viviendo, y Señor, y ahora, y en la iglesia, que dicen que debe haber amor, y empieza, hermano, una queja terrible. Pero el que la ve o el que lo ve, dice, está orando. Es que tiene fe, hermano. Pero sabe, a veces nos hace falta gratitud hasta en las oraciones. Es fácil pedir, reclamar y exigir, pero ¿cómo comienza Jesús? Padre, gracias. ¿Por qué? Por haberme oído. En otras palabras, Señor, esto ya está resuelto. Esto no es problema. Esto es un milagro. Y entonces le grita a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice, y Lázaro salió. Atado, pero salió. Dios estaba haciendo un milagro. El momento de dolor, de pérdida,
de luto en una familia estaba siendo cambiado en alegría, en danza y en victoria. Donde parecía que el enemigo ganó, ahora un milagro se estaba viendo para una familia y para el testimonio de Cristo. Y Lázaro se recuperó. ¿Se imagina? Las lágrimas se fueron, la alegría. Si había comidita, ahora sí la disfrutaron. Pero ¿qué hizo posible todo eso? La gratitud. No de todos. Mire cuánto sabemos aquí, y sin ánimo de hacer sentir mal a nadie. Usted sabe que yo no lo hago así. Si se pasara una radiografía espiritual, ¿cuántos realmente tienen gratitud intensa? Y tal vez podremos estar todos, o la mitad, o una tercera parte, o de todos 3, o tal vez no 3 sino que 2, o tal vez de los 2 solo 1 porque uno se lo durmió. Pero lo importante es que el que tenga la gratitud seas tú. Amén, aleluya. Y entonces Dios traerá esos tesoros. Amén. Y la gente dirá, pero ¿por qué Dios hace todo esto en la vida de mi hermana? Porque tiene gratitud. Y entonces, ¿por qué Dios la saca de esos problemas? Porque tiene gratitud y Dios lo ve. Y Dios sabe que la mayoría de gente en este tiempo es ingrata. Pero a pesar de que la mayoría es ingrata, todavía vemos gente que tiene gratitud a Dios en su corazón. Amén. ¿Se apunta usted en ese grupo? Sí, Amén. tenemos gratitud. Gloria a Dios. Y esa gratitud va a crecer. Por eso yo quiero que oremos unos instantes antes de que usted se vaya a descansar, de que usted vuelva ahí con su familia o haga lo que tiene que hacer en su hogar. Y recuerde que valioso es no olvidar.